Pues sí, hoy toca hablar de fotografía de ríos. Y es que ya sabéis, esto es Fotografiando Faros, pero a mí me mueve no solo la fotografía de faros, sino la fotografía de paisaje en general. La verdad es que yo he tenido una época de andar bastante por los ríos. Pero es cierto que desde hace unos cuantos años tengo esta fotografía pues algo abandonada. Más allá de alguna incursión concreta, he dedicado poco tiempo, pero como digo, hace años sí que le dedicaba bastante tiempo. Luego ya me enamoré irremediablemente de los faros y ya conocéis más o menos la historia. Pero cuando un tipo de fotografía te ha tenido atrapado durante un tiempo, raro sería no volver a ella. Y en eso estoy, porque llevo ya una temporadita haciendo alguna que otra cosilla en este sentido. ¿Y más que haré? Si con los faros tengo una suerte impresionante en cuanto a la cantidad y calidad de localizaciones, con los ríos y las cascadas, bueno, Galicia tampoco anda mal de eso. Aunque yo aquí muy a mano y muy cerca no tengo tanta localización. A ver, riachuelos hay muchos, cascadas pequeñas hay bastantes, pero sitios que sean realmente potentes a nivel de fotografía, eso ya es otro tema. En algunos es cuestión realmente de que el fotógrafo, es decir yo en este caso, sepa sacarle partido, pero hay otros que por más que son sitios agradables para darse un paseo y están llenos de rincones con encanto e incluso también llenos de bicherío de lo más interesante para la gente a la que le gusta la fauna, la naturaleza como a mí, pues bueno, la verdad es que no son fotogénicos. Creo que a todos los que hacemos fotografía de paisaje nos ha sucedido que hemos ido a algún sitio que lo percibimos, lo vemos y lo juzgamos como bonito, pero en el que no somos capaces de sacar una buena foto. Esto pasa mucho en los pequeños ríos. Eso sí, a mí me encanta ir y estos días que he estado yendo para grabar tomas de recurso para este vídeo, la verdad es que me lo he pasado muy bien y sobre todo sinceramente me ha sentado genial a nivel de relax, que siempre viene bien. Bueno, vamos a meternos un poco más en harina, aunque la verdad no quiero que este sea un vídeo muy denso. A ver, os voy a hablar de parámetros y circunstancias. Voy a empezar por las circunstancias. Y en cuanto a esto podríamos hablar de que, por ejemplo, para hacer fotos en un río es mejor tener un día nublado y desde luego huir de los días claramente soleados. Intuyo que a muchas personas que no estén familiarizadas con estos entornos les puede seducir la idea de ir un día soleado a un bosque con un riachuelo y que la luz se filtre por los árboles y... error. A ver, no siempre error, esto puede pasar, pero en general, cuando hace sol, lo que vamos a tener es unos contrastes brutales allí donde se filtra la luz e incide sobre, por ejemplo, rocas del río. Si realmente es un bosque muy denso donde solo se filtra un rayito aquí y allá, no sé qué, bueno, vale, puede llegar a darse alguna situación lumínica interesante, pero en general lo que vamos a tener es problemas. Así que si puedes elegir, huye de los días soleados y busca días nublados. Cierto que la luz completamente plana puede ser sosales, pero vas a poder trabajar bien, con calma, ajustar los parámetros de los que hablaremos después de la manera que necesites y vas a tener mucha más versatilidad. Si nos ponemos muy pijos, lo ideal sería un día algo nublado con luz filtrada pero no plomizo, para que la luz efectivamente sí que dé algo de juego, pero sin llegar a quemar ciertas zonas. Si tenemos sol y luz muy intensa en ciertos lugares del encuadre, a ver, siempre podemos jugar con HDRs, varias tomas, este tipo de cosas, pero nos complica el asunto. Lo siguiente que quiero comentar en cuanto a circunstancias es el caudal del río. Esto va a ser decisivo y no os voy a decir es mejor ir cuando hay mucha agua o es mejor ir cuando hay poca agua, sino que os voy a decir que cada sitio tiene su caudal idóneo, digamos, para las fotos. Hay localizaciones que están preciosas con mucha agua y hay localizaciones que funcionan mejor con un hilillo de agua. Eso es algo que se sabe cuando se conoce el lugar, pero la idea que mucha gente tiene en la cabeza de que cuanto más agua mejor, no siempre es así. A veces mucha agua tapa rocas interesantes, según como sea puede ser poco estético crear un efecto seda sobre ese caudal, en fin, que es algo muy variable dependiendo de la morfología y las características de cada sitio. Mi recomendación es que si es un lugar que tienes cerca y al que puedes acceder habitualmente, pruebes en diferentes momentos, en diferentes épocas del año, que la época del año también sería otro factor que ahora voy a comentar, y con diferentes caudales. En cuanto a época del año, pasa un poco lo mismo. En general, a mí, si me dan a elegir, suponiendo que sea un lugar con árboles de hoja caduca,
me parece que el otoño puede ser la más atractiva, pero claro, es que los verdes y posibles florecillas de la primavera también tienen lo suyo. Lo que sí que más o menos me atrevo a decir es que en general, y ya sabéis que no me gustan las generalizaciones, pero en general el invierno es la época más fea. Pero volvemos a lo de antes, a lo del caudal. A lo mejor es un sitio que luce mucho mejor con más caudal, y eso normalmente lo tenemos en invierno. Así que bueno, ejerciendo de buen gallego, tengo que decir que todo es un gran depende. Si hablamos de lugares, localizaciones que no tienes cerca y a las que solo vas a poder acceder en un viaje determinado, lo que te recomiendo es que en la medida de lo posible investigues con antelación. Hay sitios que es muy obvio, por ejemplo, que van a necesitar caudal, ¿vale? Otra cosa que debemos tener en cuenta es que en un río hay muchas cosas que influyen en su fotogenia. No sé si existe este palabra. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que podemos tener un salto de agua bastante bonito y una ribera del río bastante fea. Podemos tener una cascada y el lateral del río cementado. O no ya que los laterales del río estén humanizados, sino que aunque estén naturales no sean bonitos. O que tengamos un gran salto de agua y de fondo un cielo vacío. Esto es otra cosa más a tener en cuenta. En cuanto a parámetros, no me voy a liar mucho, simplemente decir que no hay recetas mágicas. Hace muchos años, en la época de los foros, cuando yo dedicaba tiempo a este tipo de fotografía, la pregunta mágica, la pregunta del millón, era ¿qué velocidad de obturación pongo para la fotografía de ríos? Y es que no hay una respuesta, depende de cuánta seda quieras. Y la seda que vayas a conseguir depende no solo de la velocidad de obturación, sino de la velocidad de obturación, pero de la velocidad de la corriente de agua, del caudal de agua. Así que no puedo deciros medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, pero sí que os voy a dar un consejo. Y es advertiros de que al principio se suele pecar mucho de hacer demasiada seda. Y demasiada seda en la corriente de un río implica blancos nucleares. Si el caudal es muy pequeño y son unos hilillos de agua deslizando sobre una losa de roca, puede quedar bien. Pero si es un caudal de agua más abundante, más profundo, lo que vamos a conseguir es una zona de la imagen, una zona del curso de agua totalmente quemado. Y normalmente queda feo. Yo os diría que si queréis empezar por algún sitio, tener una referencia inicial, probéis a empezar por medio segundo, por ejemplo, pero tendréis que ir tanteando y, sobre todo, no os paséis. Si hablamos de parámetros, hay que hablar también de diafragma. Y aquí, salvo en casos especiales o que queráis conseguir algún efecto especial de desenfoque o tal, os voy a recomendar que utilicéis un diafragma bastante cerrado. En full frame, un F8, por ejemplo. Y de ahí hacia arriba, pero sin pasarse. ¿Y por qué sin pasarse? Bueno, pues porque si bien queremos tener, ya digo, como norma general, la mayor parte del encuadre a foco y la nitidez suele quedar súper bien en estas fotos, por lo menos en lo que es la zona del agua, las rocas y tal, lo que vamos a conseguir si cerramos mucho el diafragma, por ejemplo, no sé, F16 o ya no digamos F22, es que la difracción haga de las suyas y cuanto más allá vayamos, más acuciante sea la sensación de falta de nitidez. Oye, que si no tenemos otra manera de conseguir la velocidad de obturación que nos produzca el efecto seda deseado, pues vale, no es pecado mortal. Pero en general hay que intentar evitar los diafragmas extremadamente cerrados. Y es preferible hacer un focus stacking si queremos tener todo a foco y no podemos con un F11 o un F13. Yo en full frame normalmente, tanto en la fotografía de ríos como en la fotografía de costa y de paisaje en general, si puedo no paso de F11. Y si tengo que llegar a F13, bueno, pues voy a F13, pero ya más de eso, salvo que me sea totalmente inevitable, no voy. En cuanto a ISO no hay mucho que decir. El ISO más bajo posible es en general, y hay que ver cómo estoy hoy con lo de en general, el más adecuado. Puede ser también interesante hacer el balance de blancos para cada toma y no dejarlo en manos del automático. Y por supuesto, 1000% recomendable, pero hablaré un poco ahora en la siguiente sección, utilizar filtro polarizador. Y bueno, aprovecho ya esto para empezar a hablar del material, en lo cual tampoco me voy a extender mucho, Básicamente, imprescindible, trípode. No seáis vagos. Que sí, que con cámaras Olympus, incluso Panasonic, se puede medio llegar a hacer algo a mano, pero vamos,
trípode, por favor. El tipo de cámara da igual, cualquier cámara de objetivos intercambiable va a dar calidad suficiente. Incluso una cámara con sensor de 1 pulgada permite hacer muchas cosas. Y no os voy a prohibir, porque además yo no soy nadie para prohibir ni para censurar que vayáis con un teléfono móvil, pero si es una cámara dedicada, mejor que mejor. En cuanto a objetivos y distancias focales, altamente recomendable gran angular. Un 20 milímetros para empezar sería genial. Si puede ser más angular, un 16, o ya puestos un 12, mejor que mejor. Luego, un todoterreno, estoy hablando todo esto de distancias focales en full frame, un todoterreno estándar que ande entre 24 y 70, perfecto. Y en cuanto a teles, no los considero especialmente necesarios ni recomendables, pero claro que sí, se pueden hacer cosas con ellos. De todas formas, si no tenéis alguna idea bastante clara en la cabeza, o la localización es una cascada que esté lejos, o si no hay alguna historia concreta, a priori os recomiendo ahorraros el peso de llevar un tele. Filtros, pues por supuesto, filtros, claro que sí. Densidad neutra y polarizador. Si hay que elegir uno solo, polarizador. Porque con la luz que resta el polarizador, en general, y otra vez me repito con el general, puede ser suficiente para crear el efecto seda adecuado. Si lleváis densidad neutra, mejor que mejor. Y 3 pasos debería ser también suficiente. Y bueno, con esto yo creo que ya voy a concluir. Podría meterme a hablar que si bayetas, que si funda de plástico para las salpicaduras, que si líquido repelente de agua, que si lo de más allá. Pero no quiero hacer el vídeo ni demasiado largo, ni demasiado aburrido. Así que nada, lo dejo aquí. Espero que os haya gustado, comentar, preguntar lo que queráis, suscribiros al canal, ir a fotografiandofaros.com y registraros, ya sabéis, todas esas cosillas. Por supuesto, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.